Buenas noches con todos, bienvenidos al webinar del día de hoy en la sección de Inspírate en LinkedIn. El día de hoy tenemos el tema herramientas para potenciar tu creatividad en LinkedIn. Pero bien, antes de iniciar con un poquito de nuestra gran invitada del día de hoy, que es Gaby Pardo, me gustaría un poquito hablar acerca de la creatividad y cómo podemos innovar dentro de esa plataforma. Y para ello es importante que nosotros podamos reutilizar el contenido. En ese caso, ¿cómo lo podríamos iniciar? De repente tú puedes definir el tema, también puedes multiplicar tus ideas, pero siempre trata de salir de tu zona de confort, ¿no? Ir un paso más adicional. De repente con algunos casos prácticos, algunos pasos, también algunos libros. Es muy importante ese punto y también te voy a explicar por qué más adelante. Entonces, también te voy a estar compartiendo por el chat un poco sobre cómo reutilizar ese contenido, así que también te comparto el link. Y vamos a pasar con el tema de las tendencias. Creo que también un punto muy importante es el hecho de revisar las tendencias, no solamente de tu rubro, sino también de diversos rubros. En este caso, bueno, justo aquí en Perú, los que estamos ahorita aquí en Perú, sabemos mucho que justo el año pasado hubo una campaña del BCP junto con Pilsen. En ese caso, lo que hicieron ellos fue intercambiar tanto la letra P, que era de Pilsen, y en la palabra Pilsen ya le pusieron con la tipografía del BCP. En ese caso, ¿qué se hizo? Bueno, muchos pensaban de que en realidad esa campaña era de repente para jóvenes, que mientras más tomaban o más compraban esas cervezas, iban de repente a tener un beneficio económico. Sin embargo, en realidad muchas personas se dieron con la sorpresa que fue algo totalmente distinto. En ese caso, ¿qué se hizo? Se hizo una campaña, pero esto fue más como una concientización para el hecho de administrar tu dinero, tu negocio, en compañía de tus mejores amigos. Entonces, eso también fue una tendencia dentro de lo que es aquí en Perú, tanto el BCP como el de Pilsen. Y otro punto también importante con el tema de creatividad creo que son los memes. He visto muchos perfiles que solamente manejan memes, otros que los usan interdiario. Yo particularmente lo uso a veces, no es que abuse mucho de estos memes, pero sí me gustaría mucho usarlo, pero conectar con el usuario. Acuérdate de que LinkedIn no es una red estrictamente profesional, sino también que puedes salir un poquito de lo profesional. En este caso, el hecho de usar memes te permite tener más cercanía, también usar algunas tendencias virales. Un ejemplo que yo siempre hago cuando hago asesorías es el hecho de que si tú, por ejemplo, estás aquí en Perú, es muy sonado el caso de Cristian Domínguez por el tema de la infidelidad. Pero, ¿qué pasa si yo tomo ese ejemplo en LinkedIn? A veces acuérdate de que en LinkedIn se conectan diversos países, entonces de repente una tendencia de un solo país no va a poder conectar con otros países. De preferencia usa algún meme o alguna referencia que sea a nivel mundial. Entonces, para eso, ¿qué tendencia yo usé? Me acuerdo mucho que también les comparto por el chat. Fue un meme que hice a Hannah Montana, porque dentro de LinkedIn tú puedes colocar dos perfiles, tanto en inglés como en español. Entonces, justo uno de esos memes fue que así me siento cuando coloco mi perfil de LinkedIn en dos idiomas, ¿no? Porque hay una versión en español, otra en inglés, y viceversa. Inclusive tú puedes añadir cualquier otro idioma, sea portugués, francés, italiano, también lo puedes añadir. Entonces, otra tendencia también que es muy sonada dentro de las plataformas es la inteligencia artificial. Ojo, no solamente el hecho de ciertas herramientas o programas, sino también tú puedes crear tu propio avatar. He visto mucho que fue una tendencia dentro de LinkedIn que las personas hacían su propio Funko, personalizado, caracterizado, ¿no? Con sus rasgos físicos, también el hecho de su ropa. Fue una tendencia muy viral dentro de LinkedIn, las personas lo utilizaban. Y en mi caso, lo que yo hice fue enfocado a mi empresa, que es Ocarri University, donde nosotros hicimos la siguiente imagen, ¿no? Utilizamos un poquito de inteligencia artificial y desarrollamos el siguiente diseño. Luego también me gustaría explicarles un poco las herramientas que yo uso. Dentro de esas herramientas, creo que la primordial es Canva. Creo que todos hemos usado aquí Canva. Nos sirve mucho el hecho de hacer diseños rápidos y prácticos. Luego también los videos. CapCut ahorita es una de las más famosas dentro de la plataforma, porque puedes colocarle sonidos, puedes colocarle también subtítulos. Es muy intuitivo y fácil de usar. En el banco de imágenes uso mucho lo que es Canva, pero a la par también utilizo lo que es Freepik, porque también existen editables que se pueden descargar para utilizarlo en Photoshop, Illustrator. Luego la edición de fotos, de fotografía, que lo uso más como que para Instagram, que uso el Lightroom. Entonces, ahora sí, ese ha sido como que un preámbulo sobre las herramientas que yo utilizo.
Pero antes que eso, también otra estrategia que yo implemento es, por ejemplo, ese libro que se llama Desnudando la mente del consumidor de Cristina Quiñones. Yo lo que hago es libros que son así de marketing. Yo acá al cosadito tengo unos post-it donde yo básicamente leo el libro, sí como que me tomo un tiempo para despejarme, para leer un poquito más, y yo aquí coloco como unos separadores para ver qué tema en realidad podría ser interesante para la comunidad y compartirlo dentro de mi red. Entonces, aparte de ver referencias, aparte también de buscar casos prácticos, tendencias, yo lo que hago es leer también libros y buscar alguna tendencia dentro de estos libros, algún caso práctico, algún ejercicio, algún ejemplo que me pueda servir para poder utilizar ese contenido a mi comunidad. Entonces, ya sin más preámbulos, quiero presentar el día de hoy a Gaby. Gaby es facilitadora y divulgadora creativa, creadora de Flipeo Creativo, un espacio para encender la chispa creativa. Gaby también ayuda a personas a transmitir y también a transitar su camino creativo, eso a través de herramientas que necesitan para explorar, salir de su zona de confort y también salir de esos bloqueos creativos. Y sobre todo, hacer que las ideas se vuelvan tangibles. Así que el día de hoy le doy la bienvenida a Gaby. Gaby, bienvenida por estar aquí con nosotros. Ay, muchas gracias por invitarme, es un honor estar aquí. Súper, Gaby. Entonces te vamos a dar el espacio, es totalmente tuyo, para que nos puedas explicar un poquito acerca de esas herramientas para potenciar tu creatividad dentro del indie. Sí, muchas gracias, en serio es un honor para mí estar aquí, sobre todo de hablar de un tema que me apasiona tanto, que es la creatividad, y sobre todo si vamos a hablar de potenciar la creatividad, no solo en LinkedIn, sino en general. Para mí, poder potenciar la creatividad es una misión y me encanta poder ayudar a los demás a hacerlo, pero para eso también hay que irse un poquito más atrás, ¿no? Porque la creatividad y la potenciar su creatividad en general, normalmente pensamos que es poder hacer las cosas más bonitas, poder hacer las cosas más artísticas, poder tener un diseño súper bonito, unas ideas increíbles, ¿no? Pero detrás de eso hay muchísimo más trabajo. Yo sé que si hay alguno que sea de diseño, sabe que digamos que lo diseño y lo bonito es lo último que se hace y detrás hay un trabajo gigante. Y lo mismo pasa con nuestra creatividad y poder potenciar esa creatividad. Por eso, para poder hacerlo, nos toca devolvernos un poquito y empezar a volver a las bases, ¿no? Cuando tenemos el proceso creativo, normalmente tenemos 4 etapas, que son explorar, idear, construir y entregar. Eso después se vuelve pues transformable, adaptable a un proceso creativo. Ningún proceso creativo es igual, por lo que eso se puede transformar de una manera diferente y normalmente no es lineal, pero si lo llevamos a la parte más mínima, son esas 4 etapas. Y lo mismo pasa con nosotros, que es prácticamente nosotros somos el proyecto más importante para nosotros y tenemos un proceso creativo igual. Pero normalmente, ¿qué pasa? Que llevamos nuestras cosas y nuestras ideas desde el principio por idear, luego las construimos y luego las entregamos a los demás, ¿no? Por lo que sea que hagamos en nuestro contenido, en nuestro trabajo, en nuestra carrera, normalmente pasa eso. Y luego llega un punto en el que nos estancamos, ¿no? En el que ya no sabemos si realmente ese es el camino o si no lo es, o qué hay que hacer o qué me falta. Y es que muchas veces nos falta ese primer paso, ¿no? Que es explorar. Entonces, para mí ese es el primer fundamental de empezar a potenciar nuestra creatividad y es explorarnos, mirar hacia adentro, ¿no? Porque cuando miramos hacia adentro es que podemos empezar a mirar e identificar esas cosas, esos valores, esos principios que nosotros tenemos, esas cosas que nosotros nos llaman, esa chispa que a nosotros nos llama para poder construir, ¿no? Y siempre nosotros podemos basarnos en eso para poder empezar a idear y poder empezar a tener un proceso creativo más valioso. Y lo bonito es que siempre podemos volver, porque siempre estamos en constante cambio, ¿no? No es algo que nosotros tengamos en grabado en mármol, no, siempre podemos volver a eso y siempre podemos decir, vale, puedo explorar otra vez qué es eso que estoy teniendo ahora, qué son esos principios y valores que tengo en estos momentos para empezar a crear desde ellos, ¿no? Porque se vuelve nuestra base de la creatividad. Y cuando nosotros tenemos una base, podemos crear muchísimo
más cosas valiosas. Porque si queremos crear hacia afuera, entonces primero debemos crear hacia adentro, ¿no? Y es muy importante eso porque podemos identificar a nosotros, podemos querer eso que nos gusta, podemos entregar eso que nos gusta, pero también eso implica que a veces necesitamos sanar cosas, ¿no? Pero lo primero siempre es empezar a mirar desde adentro y luego empezar a mirar hacia afuera, que sería mi segundo pilar para poder potenciar esa creatividad que nosotros tenemos y ese potencial creativo que todos tenemos. Y es empezar a explorar el mundo, pero no solo con unos ojos normales que son con los que normalmente nosotros miramos el mundo, sino empezar a mirar con ojos conscientes y con ojos con propósito, para poder observar esas cosas que están en el mundo, ¿no? No sea solo las cosas cotidianas o solo algo que sea increíble, sino también empezar a mirar qué es eso que nos puede asombrar, qué es eso que podemos conectar, qué es eso que nos causa curiosidad y nos causa un asombro, ¿no? Que puede ser cosas súper cotidianas o puede ser cosas diferentes en el mundo. Normalmente salir nos ayuda muchísimo a explorar, sea a la esquina, sea a un viaje, sea lo que sea. Viajar nos ayuda muchísimo también a explorar, a empezar a conocer, a empezar a aprender, porque salimos de nuestra burbuja, ¿no? ¿Quiere decir que si no viajamos no podemos ser creativos? No. Realmente la creatividad y empezar a entrenar ese ojo que nosotros tenemos para poder explorar y crear se puede lograr desde ya, desde nuestro entorno. Y si yo les invito a que miren a su alrededor y vean algo que les llame la atención, seguramente podemos hacer un ejercicio creativo en el que nosotros podamos coger un objeto, crear desde ahí, crearle una historia o incluso coger otro objeto y empezar a combinarlos y mirar qué pasa, ¿no? Porque se trata de eso, se trata de empezar a absorber cosas, empezar a mirar qué es lo que hay por ahí, qué se puede hacer. Las ideas no vienen de la nada como algunos piensan que es que me llegó de la nada. No, normalmente pasa porque empezamos a observar muchas cosas y de ahí es que empezamos a hacer clic, porque empezamos de algo que conocemos ahora, nos llega la idea de hace antes y tú nos sale una idea súper buena. Y ahí es donde empieza el otro punto fundamental y el tercero, que es mi tercer pilar para poder potenciar la creatividad, y es empezar a jugar, empezar a permitirnos jugar. Porque cuando éramos niños podíamos hacerlo en cualquier momento, ¿no? Empezar a explorar cuáles son las posibilidades, qué pasaría si, qué tal si hacemos esto, qué tal si aquello. Cuando éramos niños podíamos crear historias de la nada, ¿no? O podíamos crear un fuerte con nuestro sofacama y inventarnos tremendo escenario de cosas. Teníamos esa capacidad. Y cuando empezamos a crecer, empezamos a tener un montón de capas y responsabilidades y proyectos y plata y tenemos que sobrevivir, ¿no? Y lo que la sociedad nos dice que tenemos que hacer, cómo nos tenemos que comportar, que ya no podemos hacer eso, que ya no somos niños. Lo que se espera de nosotros como mujer, como hombres, todo empieza a cambiar y todo eso se empieza a aplacar en esa capacidad. Cuando éramos niños jugábamos con lo que teníamos. Y ahora lo que tenemos es conocimiento, experiencia, herramientas, capacidad de tomar acción. Cuando éramos niños no teníamos a tal punto eso, ¿no? Pero ahora que lo tenemos, ahora ya no tenemos esa capacidad de imaginar, de hacer las cosas por el disfrute, de mirar las posibilidades y de explorar. Entonces hay que empezar a traer eso de nuevo, porque eso es lo que nos va a permitir hacer conexiones más fáciles y jugar con ellas, ¿no? Y ahí se pueden formar cosas muy, muy, muy interesantes. Por ejemplo, aquí en Colombia, un chico juntó sus conocimientos, si no estoy mal, de química, cogió una botella de plástico, puso cloro ahí y por una reacción química con la luz solar creó luz. Y gracias a eso pudo darle luz a personas con muy pocos recursos que no llegaba la electricidad en los más recónditos lugares de Colombia. Entonces fue gracias a eso como empezar a combinar esas cosas para poder empezar a crear innovaciones, ¿no? Ideas. Porque esto de jugar y de crear y de conectar no es solo de cosas de innovaciones nuevas o de arte o de música o de contenido de redes sociales, ¿no? No es algo muy específico, es algo que se puede
abarcar a muchos lados. Y esa es la idea de poder jugar, ¿no? De darse la oportunidad de probar cosas, de preguntarnos qué tal si hacemos esto, ¿no? Y fue gracias a eso porque, por ejemplo, él o nosotros podemos decir, listo, entonces empecemos a tener ideas y empecemos a probarlas, porque normalmente lo que hacemos es juzgar nuestras ideas, ¿no? No, es que esta es una buena idea, pero sabes que no, como que no va a funcionar, entonces las cortamos. Pero en vez de juzgarlas, podemos llevarlas a la prueba y aprender de ellas. Y entre más probamos, más aprendemos y algunos nos pueden funcionar y algunos pueden que sí nos funcionen. Entonces la idea es eso, ¿no? Y se hace todo un proceso desde el proceso de explorar y tener unas bases que nos permiten saber cómo podemos conectar y cómo podemos jugar más fácil y luego empezar a conectar esas ideas y luego empezar a jugar con ellas. Y nos permiten luego idear, construir y luego entregar algo súper valioso a los demás. Porque cuando nosotros empezamos a potenciar nuestra creatividad, es cuando podemos potenciar el valor que le entregamos a los demás. No es algo más de simplemente hacerlo bonito o hacerlo más chévere o tener más herramientas para poder hacerlo, ¿no? Que eso funciona muy bien, pero igualmente tenemos que empezar desde adentro y mirar hacia afuera para ver qué podemos entregar. Entonces, pues nada, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias porque yo soy feliz de contar esto, que es lo que me apasiona y me encanta ayudar a los demás para poder hacer esto y me siento muy feliz de poder compartir este mensaje de la creatividad para que más personas puedan empezar a potenciarla y empezar a potenciar a sí mismo ese valor que le entregan a los demás. Entonces, pues nada, muchísimas gracias, estoy muy feliz de estar aquí. Gracias, Gaby, por tu participación. Eso ha sido un preámbulo de lo que vamos a tratar más adelante con la sección de preguntas. Así que gracias, Gaby. Vamos a darnos unos minutitos para que las personas puedan colocar en los comentarios las preguntas. Y bien, ahora quiero presentar a nuestro primer auspiciador, que es Manager. Pero ¿quién es Manager? En realidad, Manager es una consultora especializada en convertir a los colaboradores en cracks de alto rendimiento a través de programas de entrenamiento innovadores y lúdicos. Está especializada en fortalecer las competencias de tu equipo. Han ampliado las formaciones en 3 frentes: habilidades blandas, operaciones y ventas. Así que quiero dar la bienvenida a Diego Paz Soldán, el cofundador de Manager, para que nos cuente un poquito más de ellos. Bienvenido, Diego. Hola Milagros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Milagros? ¿Me escuchas bien? Sí, todo súper bien. Así que adelante con un poquito para que nos explique sobre Manager. Genial. Bueno, Milagros, muchísimas gracias por el espacio. Quiero contarles a todos que Manager es una consultora especializada en entrenar a colaboradores de empresa, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos constantemente es mejorar la competitividad de estas organizaciones a través del entrenamiento en distintos puntos, ¿no? Como bien comentaba Milagros hace un rato, nosotros nos desarrollamos en 3 frentes. El primer frente, el frente de habilidades blandas, el segundo frente en la parte de operaciones y luego en la parte de ventas, ¿no? Nosotros iniciamos metiéndole mucho, mucho las habilidades blandas porque nosotros somos conscientes de que las habilidades blandas son las que enmarcan la pauta en el crecimiento, el desarrollo y toda la explosión a nivel de carrera de las personas. Pero lo que sucedía es que, bueno, dábamos el servicio de entrenamiento en habilidades blandas y siempre nos preguntaban, oye, ¿nos puedes ayudar con esto otro también? ¿Nos puedes ayudar con esto otro también? Y a veces eran temas de ventas, temas logísticos, temas de compras. Entonces nosotros ya hemos como que ampliado un poquito más esa oferta de servicios. Y conecta también mucho con lo que nos comentaba Gaby hace un ratito, ¿no? Con mucho entusiasmo, que tiene que ver con la creatividad. Y nosotros procuramos también meter mucha creatividad dentro de los distintos cursos que nosotros terminamos impartiendo para nuestros clientes, ¿no? Ya sean temas de liderazgo, comunicación efectiva, o de repente alguien quiere gestión de compras, o mejora continua en los procesos, o venta consultiva, qué sé yo. Entonces, en cada uno de los cursos que nosotros tenemos, tratamos de meter mucha creatividad también, porque consideramos que
el momento en el cual nosotros estamos desarrollando estos cursos son momentos especiales para los participantes, ¿no? Entonces, no es simplemente como que estamos ahí para transmitir conocimiento, sino que estamos ahí para generar una experiencia. Porque generar una experiencia es la única forma que nosotros, como participantes de los cursos, tenemos de generar una capacidad de recordación de ese curso en el cual estamos participando, ya que a través de las emociones, nosotros también tratamos de que el curso no solamente sea divertido, sino que pueda generar un nivel alto de recordación para sus participantes, ¿no? Y bueno, tomando este tema de la creatividad que nos comentaba Gaby hace un ratito, hemos sabido combinar el conocimiento que nosotros transmitimos con también dinámicas que nos ayudan a hacer que estos entrenamientos sean como muy fluidos y tengan realmente el efecto que nosotros queremos conseguir. Y me refiero a ponerlos a jugar con aviones de papel, ponerlos a hacer teatro, que canten, en fin, distintas actividades que pueden estar vinculadas al juego, vinculadas a las artes escénicas, al canto, etcétera, que ayudan a tener una experiencia bastante potente en cada una de nuestras sesiones, ¿no? Y justo quería comentarte también, Milagros, que una de las cosas que nosotros procuramos que sea un sello para las sesiones que nosotros brindamos de entrenamiento es que existan 3 momentos, ¿no? Un momento muy importante que a veces dejamos de lado, que es el momento de la empatía, el momento de la conexión. Porque si la persona que está en este momento, de cierta manera liderando una sesión, no genera esa conexión con los participantes, va a ser un poco complicado que esos participantes estén totalmente abiertos a los conocimientos que quiere transmitir para que esos conocimientos se puedan volver luego en una habilidad, ¿no? Pero cuando nosotros, digamos, nos ponemos en un contexto en el cual es muy importante esa conexión, es que realmente tenemos mucho mejores resultados también en los entrenamientos, ¿no? Entonces, esos momentos iniciales que podría parecerse como que, oye, la clase no ha empezado todavía, ¿no? La sesión no ha arrancado, ¿no? Pero nosotros estamos arrancando, estamos conectando, estamos conversando mucho con los participantes, porque esa parte es vital para que el resto fluya y para que tú puedas lograr el objetivo. Finalmente, el objetivo no es para un entrenamiento dar 2 horas efectivas de transmisión de conocimientos. No. Para nosotros, y probablemente es una de las cosas que siempre queremos diferenciarnos, es que después de las sesiones yo pueda llevar a tu colaborador de un punto A a un punto B. Y ese punto A es un punto en el cual de repente todavía desconoce algunas cosas, no tiene herramientas sobre algún tema en especial, en particular, y ese punto B es un punto en el cual ya ha ganado en conocimiento y está preparado para empezar a desarrollar esa habilidad, ¿no? Entonces, nosotros procuramos también de que no sea una avalancha gigante de conocimiento, sino que se puede llevar conocimiento muy práctico, cosas que realmente pueda tomar de cada sesión y pueda ponerla fácilmente en la práctica, ¿no? Y como les decía hace un rato, siempre las dinámicas para nosotros son muy importantes porque ayudan de cierta manera a que se asiente todo lo que se ha transmitido en las sesiones. Es increíble cómo a través del juego la gente aprende de una manera totalmente distinta, sin darse cuenta, y nosotros obviamente no planteamos las dinámicas porque sí, sino tratamos de acondicionar esas dinámicas en función al tema puntual, ¿no? Hemos acondicionado dinámicas con temas de compras, con temas de ventas, con temas de liderazgo, de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, ahí también juega un poquito mucho la creatividad para ver cómo terminas ensamblando todos estos elementos, pero nada, es eso, ¿no? Y es algo que a nosotros nos gusta muchísimo también, nos encanta cuando vemos que hay participantes que realmente
se llevan cosas de las sesiones, ¿no? Porque nos gusta también como que mucho eh, verificar, verificar, ¿no? Esa evolución y eso también a nosotros nos pone súper contentos, ¿no? Muchas gracias, Diego, en realidad por conocerte un poquito más de Manager. Acuérdate de que Manager es una consultora especializada en mejorar las habilidades blandas de tus colaboradores. Ellos ofrecen diversos programas, dentro de los cuales tienen 3 pilares fundamentales enfocados a habilidades blandas, operaciones y ventas. Ahí hemos dejado el número de contactos para mayor información. De igual forma, por los comentarios ahí lo vamos compartiendo. Muchas gracias, Diego, por la explicación. Gracias. Gracias a ti, Milagros. Buenas noches. Buenas noches. Bien, ahora sí vamos a continuar con la sección de preguntas que tenemos para Gaby. Ahí tenemos algunas preguntas por los comentarios. Entonces voy a ahorita subir a Gaby, ahora sí, estamos en pantalla. Y me gustaría hacerte yo la primera pregunta. Me gustaría saber cuáles son algunas de esas herramientas básicas que recomendarías si yo deseo iniciar o comenzar a potenciar la creatividad dentro del LinkedIn. Bueno, creo que lo principal podemos basarnos en lo que hablábamos ahorita, ¿no? Empezar a explorarnos, empezar a explorar el mundo y empezar a jugar, ¿no? ¿Cómo llevamos eso a LinkedIn? Entonces, vale, siempre podemos empezar a explorar, empezamos a explorar desde nuestro proyecto, si es una marca personal, si lo que hacemos, coger papel, lápiz y empezar a hacernos preguntas, ¿no? Empezar a decir, bueno, ¿en qué creo yo? ¿Cuáles son mis principios o cuáles son los principios de mi marca o de mi proyecto? ¿Cómo se va a expresar? ¿Cómo se va a comunicar? ¿Cuáles son esos sueños y objetivos que tiene mi marca personal o tiene mi proyecto en LinkedIn? ¿O cuál va a ser ese mensaje? ¿No? Eso sería primero como la exploración que uno puede hacer para poder empezar en LinkedIn y empezar a potenciar eso. Y luego pasamos a explorar lo que es el mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser tu biblioteca de referencias para poder potenciar tu creatividad en LinkedIn? Entonces, vale, puedes crear en tu biblioteca de referencias cuáles van a ser esos perfiles que quieres inspirarte, cuáles van a ser esos referentes que tú tienes para poder compartir el conocimiento que tienes, cuáles libros, cuáles podcasts que te llenen de información y que te pueda absorber para tú crear nuevas cosas y poder jugar con ellas, ¿no? Y ahí va el tercero, ¿no? Empezar a experimentar con el contenido que vayas a hacer. ¿Cómo puedes conectar diferentes ideas con otras? ¿Cómo puedes jugar con los formatos? ¿Cómo puedes crear diferentes cosas? Incluso poder jugar con las estructuras, ¿no? En LinkedIn normalmente nos dicen, bueno, la verdad son muy de estructuras en un párrafo, en el copy, y eso es lo que nosotros aprendemos, pero ¿qué tal si empezamos a jugar un poco con ellos, ¿no? Empezar a decir, bueno, ¿y qué tal si lo cambio o hago esto? Entonces eso también nos puede ayudar a mirar cuál va a ser pues nuestra propia autenticidad dentro de LinkedIn y nuestra propia creatividad, sin estar como siendo un poco más del montón, ¿no? Sino tratar de ser diferentes, pero también destacarnos en LinkedIn, que es la idea para nuestro proyecto. Entonces diría que esas serían como las 3 herramientas más básicas para poder empezar a potenciar nuestra creatividad en LinkedIn. Ok, súper Gaby. Sí, justo ahí también han compartido por el chat un post que tú realizaste sobre el Día de la Creatividad. Y esa frase tan bonita, ¿no? Darnos el permiso de crear también es un acto de amor, lo que nos comentabas al inicio. Súper bueno y válido también ello. Ahí lo he compartido por los comentarios para que ustedes puedan revisar ese post. Y también coméntanos un poquito acerca de las herramientas. ¿Qué herramientas existen para tener más claridad con las ideas? Eso tanto para nuestro proyecto o marca personal. Sí, ¿no? Normalmente nosotros tenemos las ideas y se quedan en un plano mental, ¿no? Están como ahí rebrujando en nuestra cabeza y por eso normalmente no tienen claridad porque no las bajamos al plano físico. Entonces es muy importante empezar a coger papel y decir, vale, voy a bajar esas ideas al papel y voy a empezar a mirar cómo se ve eso. Si se puede incluso dibujar mejor, ¿no? Porque durante el dibujo uno puede conectar muchas cosas o si no también escribir. Para eso también sirven muchísimo los mapas mentales, en serio que cuando uno tiene la idea ahí, uno la está cocinando, bajarla a un mapa mental que te ayude a tener la idea dentro de el centro y luego empezar a preguntar y sacar cosas, ¿no? Entonces, se alinea realmente esa idea con mi objetivo, realmente tiene un objetivo que ayude a solucionar algo esa idea, ¿no? ¿A quién involucra? ¿Qué involucra? ¿Dónde se podría implementar? Cuando empezamos a hacernos preguntas y empezamos a focalizar
esa idea es que empezamos a tener un poquito más de claridad y uno puede decir, vale, sí puede servir o no puede servir, o mejor no, mejor sí, sobre todo si ya tenemos unas bases de exploración que tuvimos y se puedan alinear con eso, entonces es muchísimo más fácil de tener un filtro que te ayude como a aclararlas. Entonces, yo creo que serían esas principalmente. Claro, justo complementando ello, el tema de las ideas, a veces tú puedes tener una idea creativa, lo puedes escribir de repente en un grupo de WhatsApp que tenga con tus compañeros de trabajo, pero al enviar tantos mensajes ya se pierde, entonces es importante tener de repente un blog, en algún papel, alguna agenda donde te anotes todos esos puntos. Yo en mi caso utilizo mucho lo que es Mural, ahí coloco algunas ideas o tengo una agenda aquí escrita, ¿no? De manera manual, donde coloco también algunas ideas. O inclusive también tengo un chat de WhatsApp para el tema de crear contenido. Tengo un chat mío de WhatsApp donde me mando yo suelta mis links para reutilizar el contenido. También para que no se pierda. Exactamente. Súper, entonces, hemos visto también uno de tus posts sobre las herramientas del síndrome de impostor. Me gustaría que nos comentes qué herramientas existen también que nos permitan facilitar y enfrentar ese síndrome de impostor. Y un poquito también, ¿qué significa para ti ese síndrome de impostor? Para dar un pequeño preámbulo e ir con las herramientas. Sí, siento que ese síndrome de impostor son como esas voces saboteadoras que están dentro de nosotros, ¿no? Y que vienen muy desde adentro, desde el miedo, desde la inseguridad. Y cuando nosotros tenemos sueños y objetivos son cuando están más fuertes ahí, porque realmente es lo que nos hace dudar, ¿no? Y por eso para mí es súper importante empezar a enfrentar eso, porque son limitantes que no nos permiten tener ese potencial que nosotros tenemos para crear. Entonces, para mí lo principal en un síndrome del impostor y sobre todo porque, digamos, en las redes sociales pasa muchísimo que nos da ese síndrome del impostor y será que sí valgo para esto, será que sí lo estoy haciendo bien, como no lo sé, pasa muchísimo. Entonces, diría que lo primero y lo principal siempre va a ser identificar eso, que de dónde viene eso. Hay una herramienta muy poderosa que es empezar a hacer el porqué del porqué, ¿no? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Y luego responderse, y luego por qué eso, y por qué eso. Eso te ayuda muchísimo a crear como un embudo a donde tú puedas llegar como a la raíz del asunto, porque pueden ser muchas cosas y o sea, el síndrome del impostor se representa y se ve muy diferente en cada uno de nosotros por lo que hemos vivido, por nuestro contexto, por nuestra familia, por nuestros amigos y por esas voces que se nos llenan a nosotros en la cabeza. Entonces, primero identificar eso. Luego, empezar a mirar, vale, entonces, ¿qué necesito escuchar yo? Ya después de saber qué es eso, ¿qué necesito escuchar yo de mí mismo para poder contrarrestar esas voces saboteadoras, ¿no? Y por eso para mí las afirmaciones siento que son una herramienta poderosísima para poder contrarrestar eso, porque al final las afirmaciones se vuelven como una reprogramación neurolingüística. Cuando nosotros nos empezamos a repetir cosas, nuestra conciencia empieza a creerse esas cosas. Así como pasa con las voces saboteadoras, pasa con nuestras afirmaciones más positivas. Entonces, empezar a escribirlas y empezar a decirnos ese tipo de cosas lo contrarresta un montón. Ya para después podemos hacer una lista de razones, porque la lista de razones nos va a empezar a ayudar un montón a decir por qué quiero hacer lo que quiero hacer. Y cuando tú empiezas a ver las respuestas escritas, porque normalmente lo mejor es ponerlo en físico, es empezar a ver, no, es porque quiero independencia, porque quiero más dinero, porque quiero ser libre, quiero ser financieramente independiente y empiezan a tener un montón de razones de peso. Y cuando uno mira, entonces tienen muchísimo más peso que las voces saboteadoras. Entonces hay que ponerle mucho cuidado y uno siempre puede volver a esas razones también para poder como ayudarse a decir, no, sí, este es mi camino y esto es lo que quiero hacer y no me voy a rendir. El cuarto para mí también fundamental es tener una red de apoyo muy, muy, muy buena en el que tú puedas como ir a ellos cuando tú lo necesites y no es cuestión como de amigos que no sean tan cercanos o familia que no sea tan cercana. Lo mejor es que sean personas cercanos a ti, que te quieran y que sean
personas que te admiren mucho, porque serán ellos los que te van a decir, no, tú eres un crack, tú eres una crack y tú puedes hacer lo que tú te propones porque eres muy talentoso y tienes mucho potencial, entonces no te desanimes y deja esos comentarios de lado, porque tú puedes hacer lo que puedes hacer. Eso es lo que tengo en mi post, que se los comparto, que los tengan ahí, pero quería compartir uno extra aquí en el live porque estamos hablando de LinkedIn y ahí lo estaba hablando un poco más en general, ¿no? Y el quinto, diría yo, sobre todo en las redes sociales, es empezar a cambiar ese sistema de recompensa que tenemos a veces, porque a veces nos basamos nuestro sistema de recompensa en likes, en impresiones, en lo que si se comparte o no se comparte, ¿no? Y a la final ese no es el propósito, porque sí puede que sean resultados, pero son resultados efímeros. No todos van a funcionar igual. Y si solo te basas en un sistema de recompensa de dopamina de esas, de likes y de números que normalmente son vanidosos, entonces tu síndrome de impostor probablemente salga más a flote más fácil, porque entonces vas a decir, ah, no te sirvió, entonces es que no está sirviendo para esto, ¿no? Entonces, empezar a cambiar ese sistema de recompensa por números y más bien cambiarlo por algo de consistencia, ¿no? Por disciplina, porque yo estoy haciendo esto para mí. El solo hecho de que yo publique hoy es una ganancia para mí, porque sigo trabajando por mi proyecto y no tanto por lo otro, ¿no? Entonces, siento que esos son muy importantes para contrarrestar ese síndrome impostor que pasa muchísimo. Sí, en realidad pasa muchísimo. Yo creo que de las cinco me gusta mucho el número dos, porque hablamos con nosotros mismos, el hecho del poder de las afirmaciones, ¿no? No solamente el hecho de estar solo, sino el hecho de mirarte en un espejo. Y creo que también ese punto es muy importante, porque también lo comento mucho en la entrevista laboral, el hecho de ponerte de frente a un espejo, darte palabras de aliento, ser positivo contigo mismo, porque todo depende de ti en realidad. No es de lo demás, sino de ti mismo, el poder que tú tengas también identificarte a ti mismo, escucharte a ti mismo, cómo te sientes, qué es lo que tienes. Es tan importante ello. Y justo ahorita para salir un poquito de las preguntas, tenemos aquí una pregunta de los comentarios. No se olviden que pueden, antes de continuar, tienen que registrarse para obtener ese certificado de participación que es dentro del taller. Ahí les he compartido el link por los comentarios. Y tenemos una pregunta de Víctor que nos indica: ¿existen algunas, de repente, cursos o programas para mejorar o potenciar el tema de creatividad? ¿Tienes Claro. algún workshop, Gaby, en ese caso? ¿O podcast por ahí? Pueden haber muchas cosas, depende muchísimo de qué estás necesitando, ¿no? O sea, a qué quieres enfocar esa creatividad. Y normalmente lo que decíamos, ¿no? Puede ser que quiera hacer algo como aprender a hacer cosas diferentes o que quiero empezar a conectar más cosas. Entonces, depende mucho de eso y hay muchos recursos que tú puedas utilizar. Una de las cosas, obviamente, es las sesiones creativas que yo ofrezco, que son para poder potenciar la creatividad y empezar a mejorar eso y empezar a cultivar esa creatividad muchísimo más. Y también workshops vamos a empezar a sacar. Entonces puedes estar muy pendientes para eso, pero también hay muchos que puedes empezar a investigar, como Facundo Arena también es un crack de la creatividad y es como mi referente y con quien me certifiqué en esto, entonces también puedes checarlo en Instagram, también hay muchas chicas que lo hacen, entonces lo que puedes encontrar son programas dependiendo de lo que tú quieras y la idea es que pues lo puedas potenciar esa creatividad que tú quieras y dependiendo como de lo que estás buscando, entonces lo que se adapte a ti. Claro, gracias, Gaby, por responder la pregunta. Y aquí hay una siguiente pregunta que en realidad es un intrigante para todos. ¿Qué recomiendas, más que todo, hacer para poder definir qué publicar en LinkedIn? Mira, en mi caso, en realidad, yo te puedo decir de repente ya, créate un carrusel, publica a tal hora, tal fecha, pero hay que tener en cuenta que cada público es totalmente distinto, ¿no? No es el hecho de que a mí me puede funcionar de repente como un caso de éxito, pero de repente a ti no y viceversa. Entonces, en ese caso, ¿qué recomendaciones darías para definir qué publicar en LinkedIn? Yo digo que primero empezar por como esa estrategia que vas a crear, ¿no? Y hay muchas herramientas para eso y siento que de las que más me gustan es empezar a crear ese pentágono de esencia
que tenemos en nuestro proyecto y en nuestra marca, ¿no? Puede ser una empresa o puede ser tu marca personal, pero ¿cuál es ese pentágono de esencia que tú quieres o que tú tienes? Y básicamente es empezar a escribir esa historia tuya y volvemos a la exploración, ¿no? Empezar a escribir esa historia que te define, qué es lo que quieres, esos objetivos, y de ahí empezar a sacar 5 palabras claves que puedan definir tu esencia de tu marca y que van a ser como los pilares. De eso es la base en lo que tú vas a comunicar y lo que tú quieres mostrar al mundo, lo que quieres dar como servicios y todo, y que la gente sepa y te conozca por eso, ¿no? Normalmente creo que lo que más importante necesitamos para poder definir eso que queremos publicar en LinkedIn son los pilares de contenido, ¿no? Y normalmente tenemos 3 objetivos en las redes sociales, ¿no? Que son tener autoridad, que es enseñar, dar tips, dar todo para que tú tengas una imagen de autoridad o una imagen de experto en la red social. Tener visibilidad, que es básicamente tener exposición y que la gente te conozca más, y tener un poco promoción, ¿no? Que también pues necesitamos vender en cierto punto nuestra marca personal o lo que sea que estemos haciendo. Entonces, cogiendo ese pentágono de esencia que tú tienes, tus 5 palabras claves que definen y son la base de tu marca y de tu proyecto, ¿cómo puedes ponerlos y asociarlos con esos objetivos de autoridad, visibilidad y promoción? Cuando tú creas esos pilares de contenido, va a ser muchísimo más fácil empezar a publicar, porque ya tienes definida la base y ya el resto te va a llegar porque eso es lo que tú vas a empezar a compartir. Entonces, por ejemplo, mi pentágono de esencia es creatividad, divulgación, herramientas, autenticidad y desarrollo personal. Y bajo eso, yo ya puedo empezar a ponerlo, no, entonces yo quiero esto para autoridad, yo quiero esto para visibilidad y esto para promoción. Y entonces ya yo puedo definir mi estrategia, ¿no? Ya, bueno, qué días, qué formatos y lo demás que normalmente nos enseñan que debemos hacer en las redes sociales. Pero yo creo que la base más que todo es empezar a construir ese pentágono, esa esencia de nosotros que tenemos como marca personal y como proyecto. Súper, Gaby. Y luego también un poco ligado a ello el hecho de algunas herramientas que nos puedan ayudar a generar más ideas o contenidos, también el tema de los formatos. ¿Qué herramientas nosotros podríamos implementar? Bueno, hay un montón de herramientas de generación de ideas, o sea, un montón, y me encanta jugar con ellas. En cuanto a ideas de contenido, siento que nos funciona muchísimo el hecho de empezar a expandir esos conceptos que nosotros tenemos para los contenidos que vayamos a crear. Una herramienta que me gusta mucho es crear un tricky. No sé cómo le digan en otros países, en Colombia le decimos tricky o tic-tac-toe en inglés, que son como esas crucecitas como para jugar. Y ahí las voy a hacer. Y ahí uno puede empezar a expandir los conceptos muchísimo más. No sé si lo vean acá. ¿Sí se ve? Así. Bueno, entonces digamos que cuando creamos ese tricky o ese tic-tac-toe, podemos empezar a jugar con las ideas un montón y empezar a expandirlas. ¿Cómo? Podemos empezar a hacer un concepto. Entonces, digamos, algo que normalmente hablamos en LinkedIn es el trabajo remoto. Entonces, el concepto que sea trabajo remoto. Vale. ¿Qué 9 ideas puedo sacar de eso? Entonces, ¿cómo puedo sacar una frase? ¿Cómo puedo sacar una cita o un quote? ¿Qué puedo sacar una experiencia sobre eso? ¿Qué puedo sacar de tips sobre trabajo remoto? ¿Qué puedo sacar un servicio o una venta? ¿Qué puedo sacar pasos accionables sobre eso? ¿Puedo sacar una historia personal? ¿Puedo sacar una opinión? ¿O puedo sacar incluso conectar algo que no tenga absolutamente nada que ver, pero conectarlo para que se cuente algo sobre trabajo remoto? Ese de por sí ya son 9 ideas. Podemos hacer lo mismo, ese mismo tricky o ese tic-tac-toe con los formatos. Entonces tenemos nuestro tricky. Entonces, listo, tenemos que tenemos una foto, tenemos un selfie, tenemos un video largo, tenemos un reel, tenemos un texto, un carrusel, una gráfica, una ilustración o yo qué sé, un meme. Vale, ya tenemos 9 formatos.
Tenemos 9 ideas también del concepto del trabajo remoto. ¿Cómo podemos combinarlos? ¿No? Y ahí hablamos de jugar otra vez. Entonces, ¿cómo yo puedo combinar esto? Entonces, yo quiero conectar este tip con un reel, o yo quiero tener esta frase con un post en general, o yo quiero crear una selfie con un objeto que no tiene nada que ver, pero voy a hablar de trabajo remoto ahí. Entonces, hay muchas herramientas que se pueden jugar para poder idear en LinkedIn con contenido, pero yo siento que esa es una de las que más me gustan, que puede ayudar muchísimo para tener más y expandir esos conceptos que nosotros tenemos. Buenísimo, Gaby, lo voy a aplicar. En realidad es primera vez que lo escucho, no lo había escuchado, así que lo voy a aplicar, súper bueno ello. Y luego también un poquito hablemos sobre el bloqueo creativo. Creo que el bloqueo a todo el mundo les ha pasado, a todo el mundo me incluye también el hecho de, a veces también uno cuando genera tanto contenido llega un punto en que te bloqueas, necesitas un espacio para relajarte, el hecho también de salir, de conectar, de ver otras cosas. En mi caso, yo como trabajo remoto, me ayuda mucho el hecho de repente de caminar, de ir a eventos presenciales, conozco, hago networking, también conozco otros temas, es importante ello. Y hablando un poquito de eso, ¿qué podemos hacer ante ese bloqueo creativo al momento de crear nuestro contenido? Básicamente, cuando tenemos un bloqueo creativo es porque algo nos está inhabilitando a poder accionar, ¿no? A volver a jugar. Y se nos olvida empezar a jugar otra vez. ¿Qué es lo primero que yo haría para un bloqueo creativo? ¿Qué es lo que normalmente hacemos en mis sesiones creativas? Es empezar a identificar ese bloqueo creativo, de dónde viene, cómo se ve, qué es, qué te está diciendo, qué es eso que está pasando y que no puedes lograr que pase. Desde la identificación y de nuevo otra vez a la exploración, para mí la exploración es una herramienta demasiado poderosa para empezar a trabajar. Desde ahí ya podemos empezar a decir, listo, este es mi bloqueo creativo, entonces vamos a empezar a trabajar sobre ello. Lo siguiente que podemos empezar a hacer es lo que tú decías, ¿no? Empezar a hacer cosas diferentes, porque estamos inhabilitados el hecho de empezar a crear y empezamos a juzgar lo que hacemos. Si no, esto no está bueno, o esto ya lo hice, o mejor no. Entonces, darnos el permiso de crear por el disfrute, de hacerlo. Si es en cuestión de contenido, entonces digamos que la herramienta anterior de ideas te puede ayudar un montón. Empezar a combinar cosas, empezar a crear cosas diferentes. Y entonces tengo un post, una foto, ¿qué tal si la rayo toda o hago ahí dibujitos o lo que sea? Solo como para experimentar, porque eso es lo que nos permite empezar otra vez a tener ese disfrute de empezar a crear y empezar a dar nuestro mensaje, empezar a hacer diferentes cosas. Hay muchos ejercicios para poder hacer esa activación creativa. Digamos, tengo otro post que de hecho no lo puse por acá, pero en mis destacados está, que es el de 3 actividades para activar la creatividad. Ese también es muy bueno porque te saca de todo, te saca de la burbuja que normalmente uno está y te empieza a poner a pensar diferente. Y esa es la idea de un bloqueo creativo, ¿no? Empezar a mirar cosas diferentes. La otra, como tú decías, empezar a salir. Siento que eso es súper importante. Y nosotros como trabajadores de remoto, o sea, lo remoto tiene muchísimos beneficios, pero a veces eso es una desventaja, ¿no? Como que a veces está uno tan metido en la casa y todo que uno queda como ensimismado. Entonces salir, empezar a ir a otros lugares, ¿no? No a los lugares que normalmente pues frecuentamos porque sería lo mismo, sino vale, entonces yo me voy a ir a un museo, ¿por qué no? ¿Y qué puedo sacar de allá? ¿Qué puedo mirar yo? ¿Qué obra yo puedo decir, listo, de aquí puedo sacar un post? ¿Por qué no? O llevarme a una feria, o llevarme a un parque y tomar fotos y decir, vale, esto está bonito, ¿qué tal si lo pongo en un post? Y pongo una historia sobre lo que me hizo sentir estar acá con este bloqueo creativo, ¿no? Porque si tenemos un bloqueo creativo, pues ¿por qué no hablar de él? Eso también es una forma de salir de eso, porque lo estamos enfrentando y los estamos haciendo consciente. Y yo creo que lo más importante después de hacer todo eso es empezar a decir, vale, ¿cuál es la acción inmediata que tú puedes hacer el día de hoy para poder empezar a cambiar eso? Si lo que en la exploración que hiciste te diste cuenta que es que necesitabas más tranquilidad, más paz mental, más desahogo, más ejercicio,
Entonces, ¿qué puedes empezar a hacer para poder ofrecerte eso que necesitas? Porque es un cambio que necesitas hacer. El bloqueo creativo a la final también es un mensaje de que algo tiene que cambiar, ¿no? Que estás haciendo probablemente lo mismo todo el tiempo. Entonces, listo. ¿Qué acción puedo hacer hoy mismo para empezar a cambiar eso que me está bloqueando? Así sea lo más mínimo, porque lo más mínimo es lo más fácil que tú puedas sostener en el tiempo, así sean 10 minutos caminando, pero que sea una acción que tú te puedas comprometer y puedas empezar a cambiar y no sea solo una cosa que hiciste pues un día y ya, porque puede que no te funcione del todo, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Buenísimo, Gaby. Justo también he compartido tu post donde nos comentas 4 herramientas express para atravesar ese proceso creativo, ese bloqueo creativo en realidad, que es importante el hecho de poder salir, de ver qué acciones tomar, el hecho también de preguntarte, autopregúntate, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está sucediendo? Es importante ello. Y bueno, ya pasando ya con la última preguntita, que justo también va con un post tuyo, que lo voy a compartir por los comentarios sobre algunas conductas. Bueno, ya la pregunta final es, ¿cuál es el mayor desafío en el camino para potenciar la creatividad? ¿Cuál crees que es el mayor desafío de todos? Yo creo que el mayor desafío somos nosotros mismos. Eso para mí es lo más como importante identificar, porque nos ponemos tantas limitantes nosotros mismos que a la final no podemos actuar y potenciar nuestra creatividad porque no, no nos damos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y nos ponemos, así como ves el post, ¿no? Creemos que no somos suficientes o ponemos objetivos demasiado grandes que no son como viables para hacer o nos paralizan, ¿no? Entonces nosotros mismos somos los limitantes de poder potenciar nuestra creatividad, porque al final no es que haya un botón en el que yo me pueda poner acá así tipo Iron Man y llega, ya soy súper creativo, ¿no? O sea, eso no pasa. Entonces es de trabajo, es de empezar a ponerse las pilas, empezar a ponerse los pantalones y empezar a decir, no, yo sí voy a tomar el control, yo voy a poner mi creatividad como prioridad y eso requiere de trabajo, requiere conectar, requiere entrenar nuestro ojo, requiere entrenar nuestras conexiones, requiere aprender, requiere incomodarse, requiere ser vulnerable también. Y eso no lo hace cualquiera, ¿no? Ahí está la diferencia entre muchos de que sí quieren ser creativos, quieren potenciar esa creatividad y los que pues no están dispuestos a hacerlo, ¿no? Y hace una diferencia muchísimo, tanto en el contenido que creamos, como en las cosas que ideemos o lo que construyamos como ideas que vayamos a entregar. Pero si nosotros ya empezamos a decir, vale, si yo soy el que soy mi propio limitante para potenciar mi creatividad, entonces yo mismo soy el que tiene control de decir no. Yo soy mi mayor limitante, entonces yo puedo decir, yo puedo hacer esto, yo puedo potenciar mi creatividad, yo puedo ser capaz de idear, puedo ser capaz de crear cosas increíbles. Y asimismo poder empezar a dar ese mensaje, incluso en nuestro contenido. Entonces yo soy capaz de crear un contenido, una chimba. Entonces yo voy a empezar a hacerlo y voy a empezar a decir, no, yo sí estoy seguro de que este es mi camino, que puedo potenciar mi proceso creativo o puedo potenciar mi trabajo en esta red social, porque a la final nosotros somos los que tenemos el control de nuestra realidad y asimismo tenemos el control de potenciar nuestra creatividad y potenciar, como decía antes, el valor que entregamos a los demás. Entonces, para mí es eso. Super, Gaby. Y ya un poquito para hacer algunos anuncios de próximos eventos que tiene Gaby, coméntanos, a ver, el primero es la sesión creativa, coméntanos un poco acerca de ello. Sí, entonces, como coach creativa, facilitadora de creativa, tenemos sesiones 1-1 para las personas que quieran atravesar ese proceso creativo, quieren potenciar su creatividad, quieren empezar a poner sus ideas en papel y hacerlas realidad. En eso hacemos en las sesiones 1-1 para poder crear, no simplemente por crear, sino empezar a crear desde el ser, ¿no? En esa exploración y luego empezar a hacer las cosas realidad. Entonces, para eso son las sesiones 1-1. Se hace todo un diagnóstico porque no todo el mundo necesita lo mismo, ¿no? Cada uno es diferente, cada uno tiene una creatividad completamente diferente. Entonces se hace todo un diagnóstico, miramos cuáles son las herramientas que cada uno necesita y empezamos a construir desde ahí. Entonces de eso se tratan las sesiones 1-1.
Este es un workshop que vamos a hacer público próximamente. De hecho, lo estamos testeando este fin de semana y está súper bonito. Va a ser un workshop abierto, entonces cualquiera puede entrar. Va a ser con mi compañera y mi amiga Amanda Ruiz y nosotros creamos este workshop para poder tener herramientas que nos lleven de la insatisfacción a la acción, ¿no? Entonces, estén muy pendientes porque este va a estar súper bonito, es muy chévere para que se puedan inscribir y más adelante lo estaré publicando. Y ya, por último, les invito a que se vayan a mi podcast que se llama Flipeo Creativo. Ahorita lo tengo un poquito pausado, pero ya estoy empezando a crear guiones de nuevo para empezar a asombrarnos de esa creatividad que hay en todo lado y eso es lo que a mí me encanta, hablar de la creatividad, pero sobre todo lo que hay en la cotidianidad y lo que hay como en el mundo para ofrecer y qué es tan creativo y qué podemos aprender de eso. Entonces, de eso se trata el podcast. Los invito a que se pasen, van a empezar a salir más episodios. Entonces, nada, vayan allá a empezar a despertar su creatividad. Súper, Gaby. Ahí acabo de compartir los links tanto para que agenden esa sesión creativa. Ahí les he colocado el link. Y también para que se pasen por el podcast Flipeo Creativo que está ahí en Spotify. Y ya para cerrar un poquito, también mencionarles un poco de mis servicios y asesorías de LinkedIn. Ahí también les he compartido por el chat el link de LinkedIn, currículum vitae de marca personal, tanto individual para persona como también de manera empresarial. Luego también esta próxima semana tenemos webinar para Assimed el día 30 de abril, que es de 6 a 7 p.m. hora Perú. Luego también el día miércoles 1 de mayo, de 6:30 a 8:30, sobre todo lo que se marca personal. Y luego también con Escápate el día viernes 3 de mayo a las 6 p.m. hora Perú. Todo lo que es LinkedIn, los primeros pasos y cómo optimizar tu perfil. Y ya también no te olvides que la próxima semana, el día domingo 5 de junio a las 7 p.m. tenemos nuestra siguiente invitada, que es Fabiola Paucar. Aquí vamos a ver un poquito sobre los tipos y formatos de contenido en LinkedIn. Así que bien, Gaby, ¿algunas palabras finales para despedirnos? No, sigan siendo creativos, sigan creando, sigan jugando, sigan explorando. LinkedIn es una plataforma increíble para poder crear y poder empezar a conectar muchas cosas. Si no fuera por LinkedIn, no estaría aquí contigo. Entonces, siento que poder potenciar la creatividad, no solo en las redes sociales, sino en el mundo, nos va a ayudar muchísimo más a crear un mundo mejor. Entonces, siempre apuéstenle a la creatividad. Buenísimo, gracias Gaby por aceptar la participación y también la invitación en este webinar. Les acabo de compartir también su LinkedIn de Gaby Pardo para que la vayan a seguir. Ella comparte todo lo que es contenido de creatividad, todo el proceso creativo, herramientas, tips y muchos consejos más. Así que gracias por todos el día de hoy estar aquí junto con nosotras. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo.